Muda. No encontraba el botón. Listo. Hola, buenos días. Estamos aquí para una plática nuevamente, como mes a mes lo estamos haciendo, esperando que cada vez salgan satisfechos de lo que estamos diciendo aquí y puedan pues adentrarse y tomar más gusto de esta área. Y inviten a todos los que crean que les pueda servir, ¿no? El día de hoy vamos a tener una plática muy interesante que es placer y gozo. Y bueno, pues todos entendemos que esto va también un poco más dirigido al corte de lo lacaniano y contamos también aquí con un experto en lo lacaniano, ¿no? Pero entonces, adelante, comenzamos. Bueno, vamos a partir del título de la parte más general, placer y goce, como para la mayoría de personas que estamos aquí, entendemos que Freud desde el principio introduce este principio del placer, como aquel principio que va a regular el funcionamiento psíquico, evidentemente desde su teoría pulsional, desde la teoría psicosexual, donde las personas vamos a movilizarnos, a alcanzar aquello que satisfaga, ahora sí que nos dé placer, y vamos a alejarnos de aquello que nos dé displacer. No sé si quisieran complementar para dejar un poquito claro este punto. Yo quisiera hablar desde el punto biológico para tratar de entender un poco de manera un poco más tácita, en donde tenemos diferentes necesidades, pulsión de vida, pulsión de muerte. Tenemos, el bebé nace y empieza a sentir hambre, por ejemplo, y ahí hay una necesidad y lo que necesita es satisfacer y eliminar esa hambre que generalmente, bueno, esperamos que sea el cuidador quien lo hace, y en ese momento, cuando está satisfaciendo esa hambre, es decir, que es alimentado, empieza a tener esta satisfacción y este placer. Entonces se dice que todo aquello que es placentero tiene un objeto, es decir, que la parte que nos causa placer, tengo hambre, entonces como hay un objeto, quiero tener relaciones, entonces ahí está una persona con la cual yo voy a ejercer esta actividad, hay un objeto, no sé, quiero cualquier cosa que tenga un objeto, va dirigido a satisfacer el placer. Y más adelante, yo creo que nos van a ayudar a explicar que entonces se dice que el goce carece de objeto. Y va relacionado a sí sentir, pues, no un placer, sino un goce que ahí ahorita lo van a explicar, Sí. que no está necesariamente relacionado a algo objetal, ¿no? Pero que en principio, pues lo que dice Freud con esta parte es que el ser humano necesita algo, lo satisface, que estamos hablando del ello, por ejemplo, estamos hablando del ello, lo satisface y con eso queda pues algo placentero o como diría Armando, en homeostasis, ¿no? Para poder entender en realidad este tipo de conceptos, casi siempre vale la pena retomar a Platón, ya que desde los diálogos de Platón podemos entender cómo él, en su distinción de alma-cuerpo, hace una distinción también entre lo que es no solo placentero o displacentero, sino aterriza en la parte moral o la parte ética. Y entonces explica cómo el alma es la encargada de regular y de movilizar al cuerpo, y también en cómo se busca constantemente la satisfacción de necesidades. El placer no es negar, no es, digamos, eliminar la necesidad, solamente satisfacerla, pero siempre va a estar ahí una necesidad. Entonces el placer se obtiene al momento de satisfacerlo. Y en ese sentido, cuando se satisface una necesidad, se tienen tres caminos. Cuando la necesidad se satisface por un tiempo prolongado, cuando se deja de satisfacer, al final se obtiene calma, lo que para Freud es la homeostasis, muy, muy biológica.
Pero si está la necesidad, se satisface y de repente dejas de satisfacerla de forma abrupta, es donde obtienes el displacer, es donde incluso obtienes el dolor. Y cuando tienes la pérdida del objeto que te causa placer, llegamos a lo que Freud llamó melancolía. Es decir, ya tenemos como este duelo o este sufrimiento por la pérdida del objeto que causa este placer. En este sentido, en nuestra vida cotidiana podemos ver múltiples ejemplos de este principio del placer. Constantemente tenemos elecciones que van acorde a nuestro yo, porque aquí ya nos vamos aterrizando un poquito en las estructuras de yo, super yo, donde el yo va a ser portador, va a nombrar aquello que va en sintonía con nosotros. Es decir, aquello que va en relación al principio del placer, aquello que a mí me gusta. A mí me gusta este tipo de comida, a mí me gusta este tipo de carrera, a mí me gusta este tipo de acciones. Mientras que el goce, y un poquito más adelante lo vamos a mencionar más bien, va más allá de la estructuración yoica. Vaya, vaya. Ahora, no sé si ustedes tienen alguna duda para compartir acerca de este principio del placer. ¿Dónde lo podemos observar? Sobre todo en la clínica, porque esta plática va dirigida a las personas que están interesadas en aplicar esto en la clínica. No sé si quedó entendido lo del placer, o sea, a lo mejor desde ahí empezar con esta parte. Digo, lo explicó, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero simple y sencillamente hay que satisfacer esta parte, yo lo pongo otra vez en la parte biológica, y entonces sentirnos que estamos bien, a secas. ¿Ustedes en su práctica han entendido o han visto a cuando el paciente está satisfecho, está contento, calma o se siente placentero? ¿Ustedes han escuchado cuando el paciente se siente placentero? Shell, ¿algo que nos comentes? Bueno, por ejemplo, en relación a esa pérdida del objeto, ¿no? Y si pensamos caer en un estado de melancolía en las primeras etapas donde es tan importante que se establezca el principio del placer, podemos pensar, por ejemplo, en depresiones en la infancia y cómo pueden derivar a lo largo de los años en autismos o psicosis infantiles, ¿no? Si ese principio del placer no se instala, que algo se instala, por supuesto, porque si no se moriría. Eso nos sirve mucho también para poder pensarlo en contraste, ¿no? Por ahí, como es tan importante este principio del placer para que se vayan estableciendo esas huellas némicas. Ok, Aquí justamente sabemos que hay una diferenciación muy grande entre la satisfacción netamente del deseo y la expectativa que tiene del sujeto. Es decir, aquí ya nos metemos un poquito con la huella anémica y la expectativa de la satisfacción de ese deseo, donde efectivamente Freud habla de la primera huella de satisfacción como un ejemplo estructurante de la vida psíquica y cómo esta primera huella de satisfacción, o más bien su recuerdo, va a determinar el funcionamiento posterior de, digamos, la estructuración psíquica de los seres humanos. Aquí, por ejemplo, en el enfoque humanista, digamos, aquí hay una personita con este enfoque, hablan de digamos, el concepto principal en el enfoque humanista, en el enfoque terapéutico humanista, es la tendencia a la autorrealización. Este empuje a constantemente superar las dificultades, el crecimiento personal, y desde el psicoanálisis esto tiene justamente la explicación en la primera huella de satisfacción, donde hay una satisfacción estructurante primigenia y este recuerdo va a empujar al sujeto a repetir ese momento de satisfacción total. Total, y si lo pensamos desde el punto de vista lacaniano, pues ilusoria, tangencial nada más,
porque es imposible dar una satisfacción total, es imposible apagar al deseo. Sí hay una satisfacción de la necesidad y a partir de ahí un deseo de repetir esa situación de satisfacción total. A mí me gustaría mencionar justo con esto que dicen, este momento donde el bebé nace y de repente el bebé empieza a experimentar el displacer, ¿no? Empieza a tener frío, empieza a sentir hambre, empieza a sentir cosas que no sentía en el vientre materno. ¿Qué pasa con esto que mencionan, ¿no? De este momento ideal de cero, de cero, de cero sufrimiento, de cero displacer. Freud habla justo del yo ideal, que sería esta parte de ese momento del yo, cuando no se siente ninguna tensión ni nada, y justo toda la vida estaremos aspirando a volver como esa situación idealizada de tengo todo, nada me falta, ¿no? De la ausencia de la falta. Entonces, todo el tiempo, aquí Armando lo mencionaba con conceptos como humanistas, ¿no? Pero en la cuestión psicoanalítica, todo el tiempo estaremos buscando este objeto ideal o esto que sentimos que puede llenar por completo nuestra falta, ¿no? Hablando que posteriormente vamos a meternos ahí con cuestiones de Lacan, ¿no? Justo como en esta, Lacan habla de 3 registros, a los que pues 3 registros a los que estamos como inscritos, ¿no? En Justamente. el imaginario, o sea, lo predominante son las imágenes, y justo Lacan hablará en estos primeros momentos donde nace el bebé y la madre es la que le inscribe, bueno, o el otro es el que inscribe al bebé en el lenguaje, en lo simbólico y en la imagen, ¿no? Y lo real sería el otro registro, pues para entender la cuestión lacaniana, que esta es la parte inconsciente, incognoscible, ¿no? O sea, de la que no tenemos conocimiento porque no está ni representada por la imagen ni por el lenguaje. Y justo cuando ya hablemos más de goce, esta va a ser de gran importancia porque es lo que no se tiene conciencia, es lo muy inconsciente que no accedemos por medio de imágenes o lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, un poquito, toda la vida estaremos buscando llegar a este momento de realización donde no nos falte nada y no haya ningún sufrimiento y sentimos que lo tenemos todo, ¿no? Muy bien. Actualmente hay quiero hacer ahí un comentario. Actualmente está en cartelera una película que se llama El niño y la garza, del estudio Ghibli. La quiero ver. Siempre hacen películas que son para niños, entre comillas, pero que les ayuda a elaborar, o sea, no son azucaradas como las que suelen aparecer mucho en Disney. Y aquí habla justamente de un niño que sufre la pérdida de su madre, ¿no? Y el duelo que tiene que elaborar para poder superarlo. Todo esto lo hace en lo imaginario, todo esto lo hace en un mundo que no existe y que lo que él desea es regresar a tener a su madre, que es lo perdido, sin poder avanzar a elaborar el duelo. Y entonces llega un momento, digo un pequeño spoiler, no les echo a perder la película, pero en donde él tiene la oportunidad de quedarse en ese mundo que sería donde está completamente placentero, porque ahí va a tenerlo todo, ahí va a estar completo, va a estar con esa madre que falleció, pero que no falleció, o sea, es una trama muy complicada, y que él tiene que tomar una decisión si quedarse ahí o moverse a sentir esta falta, porque va a ser esta falta, y poder entonces elaborarlo para después poder superarlo, que eso va a ser un displacer. En la película también mencionan que esto ya lleva, creo que más de un año en que la madre murió, o sea, ya estamos viendo que se perfila un duelo patológico y que él no lo está pudiendo superar, ¿no? Entonces es una buena película donde creo que se pudiera ver este ejemplo del placer y el displacer y de cómo él pudiera estar luchando
por conservar esto que es la pérdida, ¿no? Es el comentario que quería hacer. Aquí ya podemos ir girando ahora sí al terreno lacaniano, donde el término falta o la falta va a estructurar al sujeto. Desde Freud, la falta es biológica, así como nos menciona Diana. Es decir, hay un momento donde el sujeto, no sujeto del inconsciente, sino el individuo nace, no tenía un registro de lo que es la falta, de lo que es el displacer, y una vez que nace, puede sentir aquello que le da completud, este cuidado materno, que no solo incluye el recibir, digamos, leche, sino que incluye este cuidado, este ser sostenido, como nos diría Winnicott, y que no es algo que ocurre necesariamente una vez, sino es un cuidado constante, pero que queda inscrito de forma inconsciente y que funda, de hecho, al sujeto. Ahora, desde Lacan, salimos de lo biológico y nos aterrizamos mucho a la parte del significante. Él nos explica, y algo que mencionó Elena muy atinadamente, el sujeto está en contacto con el lenguaje y está en contacto con un otro. Ahora, para Lacan es bien importante, o para la teoría lacaniana, hacer la distinción entre el otro con minúscula, los otros, nuestros compañeros, de tal forma que yo soy tu otro y yo te puedo explicar o yo te puedo hablar, así como tú me puedes hablar a mí. El otro como partener o como compañero con quien podemos dialogar e interactuar. Y está el otro con mayúsculas. A este otro se le va a entender como un campo que antecede al propio sujeto. ¿Cómo está esto de un campo? El Lacan, o en la teoría lacaniana, hablamos de un campo como el lenguaje. El lenguaje es un ejemplo de este gran otro que antecede al sujeto, porque incluso antes de que exista el bebé, ya está la palabra bebé. Incluso antes de que haya un nombre para definirte como hombre, como mujer, como bebé, adolescente, adulto, adulto mayor, ya hay reglas que anteceden su existencia. Y a esto le vamos a llamar este gran otro lacaniano, este campo que antecede al sujeto y en el cual existe este sujeto. Ahora, el lenguaje va a estructurar la existencia de este sujeto. El lenguaje tiene reglas que el sujeto debe asimilar. Primero, antes de poder siquiera existir, ¿no? Ya sea en su propio deseo, ya sea en su propia individualidad, ya sea en su propia falta. Y a este otro, con mayúscula, va a intentar dirigirse o va a intentar, pues, existir en este campo, nada más que el lenguaje no es el único ejemplo de este gran otro, porque a veces nos confundimos en la teoría lacaniana. ¿Cómo está esto de que el lenguaje es el otro? No, también hay muchos grandes otros como la cultura, ¿no? Hay otros grandes ejemplos de el otro como las estructuras donde que nos preceden y que no podemos dialogar. Por ejemplo, hablando del psicoanálisis, es una estructura y nosotros no podemos dialogar con el psicoanálisis. Oye, psicoanálisis, tú eres falocentrista. Oye, psicoanálisis, tú eres, no sé de qué otras cosas se le ha señalado al psicoanálisis, pero que en realidad no podemos dialogar directamente con este psicoanálisis, que necesitamos asimilar sus reglas y existir dentro de este campo, dentro de este gran otro. Ahora, el sujeto está en falta por la misma acción del lenguaje. ¿Qué pasa con los niños? Cuando somos niños, cuando algo nos hace falta, necesitamos asimilar este lenguaje para señalar aquello que nos hace falta. El niño o la niña debe aprender primero a balbucear y después a estructurar su lenguaje para poder definir aquello que le hace falta. Leche, agua, si necesita ir al baño, si necesita a alguien cercano como su mamá. Pero justamente hay una paradoja allí, porque el propio lenguaje es lo que nos pone en falta, ¿no? Y esa es la magia de la teoría lacaniana. ¿Por qué? Porque el simple hecho de utilizar el lenguaje para asignarnos nos pone en falta en automático. En cuanto tú eres hombre o en cuanto tú eres mujer, en automático el lenguaje te pone en falta porque no puedes serlo todo. Es decir, el propio lenguaje es lo que te permite escapar de la falta, lo que te permite intentar alcanzar el objeto que te daría la completud, el dichoso objeto A,
pero al mismo tiempo es lo que te condena a la falta. En cuanto te ponen tu nombre, Elena, Diana, Ishel, María, en cuanto te ponen ese nombre, en automático te condena a no poder ser ninguna de las otras posibilidades. Y eso marca el deseo del sujeto, que constantemente va a intentar utilizar este lenguaje para signar lo que nos comentaba Elena. Es el registro de lo simbólico. En el registro de lo simbólico encontramos todo este campo de palabras, todo este campo de significaciones que nos van a permitir nombrarnos, signarnos, pero también nombrar o signar todo el campo en el que existimos, todo este gran otro. Y a partir de ahí es que se moviliza este deseo. Constantemente buscamos salirnos de esta falta. Y no sé si hasta aquí va más o menos claro, porque justamente Elena tiene toda la razón. A veces los lacanianos de repente son como muy complejicistas y que el mundo mundea y la nada nadea y de repente nos quedamos así como, ¿qué quiso decir? Pero vamos paso a paso. Vamos a entender que somos sujetos deseantes, eso sí, marcados por el lenguaje, es decir, por la acción del significante. ¿Alguien de ustedes ha escuchado qué es el significante? Porque son dos conceptos, significante y falo. Estos dos van a ser importantes para poder aterrizar ahora sí o entender el goce lacaniano. O el goce de todos en realidad. Pues más bien yo creo que a lo mejor si nos ayudas, Armando. Por supuesto que sí. Aquí yo les hago la recomendación. En realidad la teoría lacaniana no es tan complicada como nos la pintan. El propio Lacan decía, dentro de unos años van a escuchar esta teoría y va a ser tan clara como un tarro de cerveza. ¿Por qué? Porque en realidad al comprender los conceptos y desde dónde lo entiende, vamos a tener esta claridad. Primero, vamos a entender que un significante es cualquier registro sensorial, no solo son palabras, son registros sensoriales. Puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser una palabra, puede ser incluso un movimiento, pero un significante es aquello que representa otra cosa. El significante es aquello que representa. Por ejemplo, si yo tengo en esta hoja esta figura, ustedes, aquí, esta figura, la acabo de hacer. Pueden poner o pueden notar que es un triángulo. Y aunque en la mente ustedes tienen este registro de que es un triángulo, para poderle decir a otra persona que no esté con nosotros en esta reunión lo que acaban de ver, no pueden proyectar su mente y que la otra persona vea este triángulo. Necesitan representar o necesitan aquello que represente lo que ustedes vieron. Y eso es un significante. La palabra triángulo, no importa si es escrita, no importa que dibujen otro triángulo, o no importa el sonido triángulo, pero es ahora sí que no fonemas, triángulo o triangle, como sería en inglés, es una sola unidad que es el significante que representa esto que ustedes están viendo, pero que al mismo tiempo representa lo que no está presente. Es decir, si yo ahorita digo, ay, tengo sed, tengo ganas de un café, el significante es café, el significante es sed, pero en realidad pertenece a un registro. Pasamos del registro de lo biológico, como hambre o sed, a un registro de lo simbólico, como la palabra o como el significante que representa esa necesidad biológica. Entonces, ya cuando entendemos que el significante es algo que evoca una presencia y al mismo tiempo evoca algo que no está presente, ahí es donde entendemos la acción significante en el lenguaje, porque siempre que hablamos, lo hablamos desde la falta. Siempre que hay un sujeto que habla, lo que nos mueve a hablar justamente es que no estamos en completud, porque si estuviéramos completos, si el deseo estuviera satisfecho siempre, nos moriríamos en ese momento. Es decir, si realmente hubiera algo que nos diera la satisfacción total de necesidades de forma permanente, en ese momento ya no habría razón por la cual el deseo se movilizaría, dejaríamos de movernos, de respirar, de desear. Y en Y ese caso, sí, Diana. ahí quisiera entrar, o sea, se dice que los seres humanos no somos tan complejos porque nos movemos por dos cosas,
Una es por placer y otra cosa es por displacer. O sea, una es por la búsqueda del placer y otra es por movernos de este displacer que estamos sintiendo. Entonces, cuando llegan los pacientes, nosotros vamos a estar viendo qué es lo que lo está movilizando. De hecho, lo que nosotros hacemos es preguntar, ¿qué te trae aquí? Inclusive muchos dicen, es que tengo un malestar desde hace 3 años. O sea, no lo frasean así. Nosotros hacemos la No, entrevista y le decimos, ¿desde cuándo te sientes así? Y me dicen, desde hace 3 años, 2 años, 1 año. Y le preguntamos, ¿por qué hasta el día de hoy es que estás viniendo? Y ahí es donde nosotros vamos a ver qué es lo que lo está moviendo, la búsqueda del placer o moverse de un displacer que ya es muy fuerte, que entonces lo hace que se vaya, que tenga que hacer este cambio, ¿no? Digo, iba a hacer ese comentario. no, y está excelente porque nosotros vamos, sobre todo la primera, pero son las primeras sesiones, las de entrevista, donde vamos a entender qué moviliza el deseo de esos sujetos, pero también cómo es que simbolizan, es decir, cuál es la cadena significante que van a utilizar para describir aquello que describe su realidad. Siempre que las personas nos hablan de su vida, nos hablan o actúan, porque recuerden que el significante no solo son palabras o sonidos, son acciones. Es decir, es la forma en cómo se representa otra cosa. Hay un ejemplo bien bonito que me encanta sobre, y para entender esto de lo que es un significante, cuando nosotros nacemos, nos inscriben en el registro de, no me acuerdo cómo se llama este registro, pero es el registro de nacimiento, el registro de, no me acuerdo cómo se Registro llama. civil. Excelente, en el registro civil. Y el gobierno o la institución gubernamental encargada de esto, la institución incluso en el hospital, pues hay un registro de Elena Cañizo, Diana Varela, Armando Quintero, y podemos saber que en el registro no estamos nosotros físicamente, pero hay un significante o varios que se enlazan para representarnos. Y a partir de ahí, sabemos que en el registro civil está puesto digamos, la marca de nuestra existencia. Ahora, el significante parece paradójico, pero también marca la ausencia. Por ejemplo, no sé, en este ejemplo me voy a matar. Vamos a pensar que se muere Armando Quintero y de todos modos hay un registro de defunciones. Y cuando ustedes ven en el libro, pueden ver la presencia, es decir, pueden ver el rasgo, pueden ver el significante que me representa. Y entonces ahí está Armando Quintero muerto. Y el significante justamente es lo que trae una ausencia presente. Cuando estamos en la clínica, todo de lo que hable la persona es traer en presencia lo que tiene de falta. Y ya desde ahí podemos notar qué es lo que moviliza su deseo y cómo lo simboliza. Esa es la acción significante. Ahora, no solamente vamos a decir, me hace falta un perrito, se murió mi perrito, porque esta semana casualmente una persona se acercó para decirme que su motivo de consulta es que falleció su perro. Y aparte, este perro era muy buen tipo, así lo describió. Entonces yo por dentro fue de, ay, es un buen tipo el perro. Ok, la verdad sí me dio risa, pero por fuera fue de, ah, muy bien, ¿y cómo fue tu relación con este perro? Pero el hecho de decir perro es un significante que representa esa imagen mental que él trae, pero que a mí no me hace saber cómo es un perro o cómo es ese perro. Para poder entenderlo, necesito que le agregue más significantes. Oye, ¿cómo es este perro? Y ya me puede decir su raza, su edad, su color, su comportamiento, y le va dando a la cadena significante una serie de atribuciones porque se van enlazando los significantes hasta que tiene una historia más estructurada. Como sabemos en la clínica psicoanalítica, nunca va a estar una historia completa. Nunca va a haber una historia de, mira, hoy te estoy diciendo esto y mañana continúo y es una novela. Siempre es una historia inacabada, pero la acción del significante es lo que va a permitir estructurar aquello con lo que vamos a trabajar. ¿Por qué este perro era un buen tipo? ¿No? Así, ¿qué lo hacía un buen tipo? ¿De qué murió? ¿Por qué murió? Bla, bla, bla. Y a partir de ahí, entender qué hace que haya acudido con nosotros. Y ahora, junto con esto de la acción significante, y si quedó más o menos claro, porque a veces los lacanianos
De repente se meten mucho con esto del significante y la cadena significante y al final no terminamos de entender qué es. Hay una figura que me va a ver. Casi siempre cuando hablo de significante, hablo de esta figura. Creo que está allí. Perfecto. La pueden ver. ¿Alguien puede decirme qué es? Ahí van mis significantes, ¿no? Pero parece un ojo cerrado con pestañas. Exactamente. Eso es una cosa que parece un ojo cerrado con pestañas. ¿Alguien notó algo diferente? Pues yo podría decir que es una figura trazada con líneas de algún animal, de algún perro, o sea, las cuatro, o de, con la cabeza arriba y un poco de la cola, ¿no? Así es. Y hay gente que me ha dicho que es un sol o la parte de un sol también, un ojo cerrado con pestañas. Y si se dan cuenta, lo que es son unas líneas puestas en un papel, unas líneas negras rayadas en un papel, pero hablando de significante, si yo digo es un ojo cerrado con pestañas, el significante engloba todos los significados. Por ejemplo, Ixchel fue la que respondió. ¿Y qué pasó? Es un ojo cerrado con pestañas, o sea que se le ven las pestañas. Todas las veces en su vida, desde que tiene contacto con esa parte simbólica de lo que es un ojo y de lo que son pestañas, todas las engloba este significante. Y es un significante visual. ¿Esto qué quiere decir? Que los significantes no tienen una relación uno a uno significado-significante. El significante puede englobar todos los significados que hayas tenido en tu vida en relación a eso que percibiste. No deja de ser una raya en un papel y al mismo tiempo es un ojo mostrando las pestañas, más la percepción o apreciación que Ixchel tiene sobre lo que es un ojo mostrando las pestañas. De esa magnitud es la naturaleza de los significantes. Y cuando se enlazan entre sí, van mostrándote también aquello de lo que no se habla, aquello de lo que no se está hablando. De esa forma es como trabajamos con el deseo. Ahora, ¿alguien de ustedes ha hablado o ha escuchado del objeto A? Lo que yo sé del objeto A es Sí. que es justo el objeto primordialmente perdido, o sea, es lo que se perdió que constantemente vamos a estar buscando, ¿no? Ahora, eso es freudiano. Es Soy decir, freudiana. exactamente. Y qué bueno que lo dices de esa manera porque para Freud sí hay un objeto, hay una primera huella de satisfacción, el pecho materno, nos diría Melanie Klein. O nos diría Freud, esta primera huella de satisfacción. Hay un cuidado biológico real que al recordarse se intenta repetir y estructura al inconsciente para constantemente ir a aquello que satisfaga la necesidad. Para Lacan, el objeto A, y lo pone con arroba, no porque haya habido una era tecnológica, sino arroba es el único símbolo de lo que podemos escribir que no asociamos con algo físico. Si yo les pongo una letra, cada letra la asociamos con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, con un color, con un objeto. Si les pongo C, sería como de computadora, por ejemplo, pero si ponemos un arroba, arroba es el único símbolo que no asociamos, digo, actualmente ya lo asociamos con un celular, pero en la época de Lacan, pues no había una forma de representar el objeto. Entonces, ¿qué pasa? Lacan explica que sí es un objeto que existe, pero que es inalcanzable. Es decir, no es que tú lo hayas contactado y quieras retomar el contacto con él. El objeto A o el objeto causa de deseo es aquel objeto que al alcanzarse te va a satisfacer todas las necesidades. Entonces, constantemente estamos buscando representantes o más bien semblantes del objeto A. ¿Cómo son semblantes? Es decir, siempre estamos por la vida deseando. Y entonces yo quiero ser psicoanalista. Ya voy, me formo en la asociación que ustedes quieran, superviso, leo, veo pacientes. Y entonces una vez que me vuelvo psicoanalista, este objeto A, que puede estar representado con el conocimiento, con el título, con, no sé, con todas estas atribuciones que pueden estarme, digamos,
señalando como, miren, ahí va el psicoanalista o ahí va la psicoanalista, y que una vez que se obtiene, así como cuando decimos, vamos a pensar que Elena dice, yo quiero 10 millones en el banco. ¿10 millones de qué? De dineros, los que sean. Bueno, y una vez que esos 10 millones los alcance, voy a ser feliz, va a decir Elena. Y resulta que en 2024 logra los 10 millones en el banco. Y sí, en el momento en que le llega la notificación del banco, oye, ya tienes 10 millones en el banco, ella va a decir, soy feliz. Pero esta felicidad solamente es tangencial, porque le va a durar unos minutos, tal vez unos segundos nada más. ¿Por qué? Porque una vez que los tenga va a decir, bueno, ya tengo 10 millones, pues puedo alcanzar otros 10 millones. Y entonces el deseo nunca se satisface del todo, no porque se haya satisfecho en un primer momento, sino porque el ser humano, por la acción significante, por eso lo representa con una S barrada, siempre está en falta. Es decir, los seres humanos siempre estamos en falta y siempre estamos buscando aquello que satisfaga de forma ilusoria la necesidad. Diana. Sí, ahí va a ser un comentario, o sea, muchas personas algunos pacientes, voy a señalarlo en pacientes, dicen, Sí. es que no quiero llegar a conseguir, voy a seguir con el ejemplo que nos está marcando Armando, los 10 millones, porque si consigo esos 10 millones ya nada, Ya. ya no voy a necesitar nada, ya no, entonces yo necesito siempre estar moviéndome por esta necesidad de alcanzar. Y lo que dice Armando es totalmente correcto. O sea, muchas veces, por ejemplo, y esto lo vemos, por ejemplo, en pacientes que no quieren terminar la universidad, por ejemplo. No es que no quieran terminarla de manera consciente, sino de manera inconsciente te lleva también a que qué va a pasar cuando yo termine la universidad. O sea, ya es la nada. Entonces, mejor pues me quedo aquí un año más, un semestre más, o me voy directo a una maestría, donde hago una continuación, porque me da miedo de que entonces al alcanzar mi deseo, pues ya no existe absolutamente nada más, pero todos los que están aquí han terminado una licenciatura. ¿Y qué pasó cuando terminaron la licenciatura? Fueron, se hicieron una gran fiesta, ojalá y sí, se hayan divertido muchísimo, y como a los 2 meses dicen, ¿qué hago? O sea, hay algo, tengo que hacer algo, o sea, ¿qué voy a hacer? Y empieza otra vez esta falta que está hablando Armando, donde hay algo que nos impulsa a movernos nuevamente. Si nosotros fuéramos capaces de satisfacer el deseo, estaríamos hablando del nirvana. Y hablar del nirvana quiere decir estar totalmente completos. Y Freud, tengo que citar a Freud, hablaba de que el único momento en donde se está en el nirvana, pues es cuando estamos dentro del vientre materno, que está absolutamente satisfechas todas nuestras necesidades, o cuando estemos fallecidos, donde no tenemos ninguna necesidad. Y por eso es que aquí, como dice Armando, siempre vamos a estar deseando otra cosa, o como diría en este lenguaje lacaniano, siempre estamos en falta. Entonces, hay que ver también a estos pacientes que llegan y que tienen miedo de dar el paso, porque entonces ya se sienten o pueden sentirse perdidos. Y esto estamos hablando a la madurez, a terminar la escuela, a cambiar de grado, por ejemplo, de primaria a secundaria, a casarnos, a tener hijos, o sea, todo eso que les da miedo y muchas veces se quedan ahí atorados, ¿no? Pero siempre va a haber una falta y siempre nos vamos a estar moviendo por ello, ¿no? Y justo lo que dice Diana es lo que nos va a catapultar un poquito ahora sí al terreno del goce, porque el placer es estructurante del sujeto, va acorde al sujeto. El yo, como ello, yo, super yo, va a definir aquellos objetos, va a simbolizar aquello que le va a dar placer, aquello que va a calmar la necesidad. Mientras que en el terreno del goce, vamos a salir del terreno de lo simbólico y vamos a entrar un poco en el terreno del displacer. ¿Cómo está esto? Pues si yo quiero ser psicoanalista, ya sea que estudie la licenciatura en psicología y luego me meta a formarme, o que estudie maestrías, doctorados, y de todos modos me forme en alguna institución. Pero, ¿qué pasa cuando la persona no es capaz de, digamos, de simbolizarlo? No es capaz de decir por qué lo está haciendo.
y entra en el campo de la compulsión a la repetición, ¿no? Vamos a pensar ahora en el terreno de lo sexual. Cuando hablamos de relaciones sexuales, hablamos ahora del terreno de lo fálico. ¿Alguien de ustedes puede decirnos o puede compartir qué es el falo? Y si no, se los comparto, no pasa nada, pero pues para partir como de la idea. Resulta, sí, adelante. Vaya, vaya. Veo una mano levantada, pero no. Ah, ahora sí. Perdón, ¿ya me escuchan? Ya, sí, Mil perdones, es que creo que es como estoy trabajando, creo que no se escuchaba. Este, el falo es la representación del pene, de esta parte sexual, ¿no? Entonces, incluso en estos dibujos, proyectivos que se utilizan o utilizamos en el psicoanálisis, sí, hay, pues nariz, bragueta, algunos, forma de dedos y demás que son falos, que se sí, interpretan como esta parte sexual del pene. O sea, es la significación de la virilidad, ¿no? Del pene. Ese es el exacto. falo, ¿no? Sí. Ahora, hay Eh, nuevamente esta. Sí, ay, ay, Ixchel, adelante. bueno, pero por ahí la vuelta que le da Lacan representa algo así como ese deseo, ¿no? El deseo que además tendría que ver con el otro y que nunca vamos a tener el falo porque somos sujetos barrados, ¿no? Porque estamos siempre en falta, entonces es imposible tener el falo. Tiene que ver con ese deseo y con ese lugar también de poder, se podría pensar, ¿no? Correcto. Y justo no solo desde Lacan, el propio Freud sí hace una distinción bien importante entre el pene y el falo. ¿Por qué? Si ustedes han leído acerca de las etapas de desarrollo psicosexual, Freud no habla de una etapa peniana, habla de una etapa fálica. En este sentido, él sí hace la distinción entre pene y falo, porque falo justamente es una atribución que te hace deseado o deseable. En este caso, el pene, en una época donde tener pene te hace más importante, pues el pene es un objeto fálico, representa el falo, porque quien lo tenga, por lo general, va a tener más reconocimiento, más importancia, va a ser más deseado que alguien sin ese objeto. Pero ¿qué pasa en épocas donde ser hombre o ser mujer no es tan relevante como en la actualidad? Sigue siendo relevante en muchos lugares, pero ya no tiene el peso que tenía en la época de Freud. Y Entonces, ahí quisiera mencionar, por ejemplo, sí está la parte de la biología y del pene, pero como está diciendo Armando, va más allá a lo que te hace atractivo. Y digo, Sepia está también levantando la mano. ¿Cuántas de nosotras no tenemos de vez en cuando una pluma Swarovski, ¿no? O sea, una pluma Swarovski que es preciosa y tiene los brillantitos ahí y que no es nada más que una representación fálica, ¿no? O sea, algo que nos hace atractivos, o sea, o cuántos varones, y también mujeres, tienen un auto súper bonito y súper grandote y una súper camionetota, aunque nada más viajes tú solo, ¿no? O sea, a lo mejor si necesitaras camioneta por volumen que necesitas mover, pues digo, está ahí, pero que también nos hace atractivos. Y sí, o sea, en este momento quizá lo de ser varón o ser mujer no es tan importante, pero sí hay muchas representaciones fálicas que buscamos consciente o inconscientemente para poder ser más atractivo. E inclusive, y con esto cierro el comentario, cuando están embarazadas las mujeres, estamos embarazadas, dicen que si el vientre es puntiagudo, es un varón, que no es otra cosa más que una representación de sí, que es fálico, ¿no? De que es tiene un miembro y por eso se ve ahí que está puntiagudo y que entonces eso lo vuelve también atractivo. Entonces, correcto. todo lo que estamos hablando, simplemente estamos hablando del falo como algo deseable. O sea, ¿quién no desea tener un poder, no?
En un Correcto. cuento, hay un cuento que se llama la joven deseosa, algo así. Luego lo pongo aquí, en donde dice que le preguntan al rey Arturo que qué es lo que quieren las mujeres y que si no lo contesta dentro de un año, va a morir. Entonces él se pone a cuestionar a todas las mujeres y todas las mujeres dan diferentes, ideas. O sea, yo quiero ir a la guerra, yo quiero vestir de pantalón, yo quiero, o sea, diferentes. Entonces él no logra entender qué es lo que desean las mujeres hasta que llega una bruja y le dice, yo te doy la respuesta siempre y cuando tu primo se case conmigo. Lo que desean las mujeres es tener poder de decisión, o sea, decidir, y que eso es lo que atraía a las mujeres. Entonces, esa es una parte donde nosotros estamos deseando hombres y mujeres, o sea, Sí. realmente no va para las mujeres, el cuento va así, donde nosotros deseamos tener algo que nos haga deseables y que podamos ejercer nosotros este poder, o sea, tener una decisión, ese poder, tener la capacidad de ejercer un poder, y eso sería el representante, creo yo, del palo, no pene, palo, un Exacto. poder. Aquí Freud justamente hace esta distinción en la etapa fálica, porque es cuando los infantas, descubren qué hace deseable a una persona. Descubren qué es, obviamente, atribución de ropa, de cabello, posesión o no de un pene, pero que ya reelaborado es aquella atribución que al tenerla te hace deseable. En áreas, por ejemplo, psicoanálisis, filosofía, psicología, donde el conocimiento te hace más relevante, saber mucho de una teoría, ser el experto en Lacan, en Melanie Klein, seguramente que va a hacer que las personas a tu alrededor digan, wow, ¿cómo dominas esta teoría? Oye, qué buen terapeuta eres. Y eso también es un representante fálico. Es decir, falo es como en El Señor de los Anillos, el anillo. Es decir, aquel objeto que al tenerlo te hace más importante, más relevante, te hace objeto de deseo a la mirada de los demás. La piedra filosofal, en el caso de Harry Potter, y así en cada historia podemos ver representantes fálicos. Y en este sentido, aterrizamos que la sexualidad es fálica. Y en el sentido de que la sexualidad es fálica, vamos a entender por qué Lacan dijo que la mujer no existe. No existe no porque no haya diferencia biológica hombres-mujeres o intersexuales, sino que toda sexualidad o mucha de la sexualidad humana es fálica. Siempre que tenemos esta parte de la interacción sexual, constantemente nos preguntamos si le estamos pudiendo dar aquello que le satisfaga el deseo. Terminando la parte erótica, siempre preguntamos, ¿te gustó? ¿Lo disfrutaste? Es decir, constantemente estamos pensando si pudimos darle, ¿no? Esta frase de darle al otro lo que no se tiene, si pudimos darle la satisfacción total, si pudimos en este ir y venir entregarle aquello que le hace falta. Y en ese sentido, hombres y mujeres normalmente vivimos una sexualidad fálica, una sexualidad de dar o de recibir ese objeto que te da relevancia. Y por eso Lacan, o una de las razones es porque afirma que la mujer no existe. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes una sexualidad no para satisfacer tu necesidad? Vamos a pensar en la película Ninfomanía, si es que llegaron a verla, donde aterrizamos en el plano del goce. El goce va más allá del deseo porque excede al sujeto y a su propio deseo y le permite existir no como sujeto del yo, sino como sujeto del inconsciente. Es decir, el sujeto del inconsciente es deseante sin importar o sin tener en cuenta límites morales, temporales y sin importar contextos. Entonces, ¿qué pasa cuando se excede la capacidad del yo de regular este deseo? Ahora sí pisamos el terreno del goce. Ya no se tiene sexualidad para satisfacer una necesidad o para satisfacer un deseo, sino se excede ese terreno y el sujeto deja de ser, vamos a pensarlo así, dueño de su acción. En esa película es donde podemos notar eso. La chica incluso está sufriendo
donde mencionan, el clítoris ya está irritado, ya está sangrante de tanta fricción que tiene y no puede dejar de buscar situaciones de coito. Ahí hablamos de un ejemplo de goce en toda forma, goce lacaniano. ¿Qué otros ejemplos pueden comentar o entender acerca de situaciones gozógenas? Y les voy a poner una que está presente en este momento, después de escuchar su voz o su silencio. Yo estoy pensando, por ejemplo, en una paciente que tiene intelectualmente todo para poder desarrollarse y salir adelante, pero siempre cae mágicamente, misteriosamente, en una relación de pareja en donde ella es como la tercera, o sea, casualmente siempre es la tercera en esa relación. Y estos hombres, o cuando llegan a no ser la tercera, luego se convierte en la tercera, porque vuelve a tener la pareja una relación con otra persona y esta persona continúa con él, ¿no? Y pues estamos viendo ahí cómo está repitiendo un conflicto que tiene en donde su mamá fue la otra. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está, ella, diría Freud, con una compulsión a la repetición, diría Lacan, haciendo este goce en donde está ocupando el lugar de la madre como para acercarse al padre, y está repitiendo constantemente, aunque sufre todo el tiempo, porque ella no es la elegida. O sea, ahí cuando escuchamos, quizá es complejo porque escuchamos la palabra goce y estamos pensando en algo placentero, que es lo que estaba Armando haciendo la diferenciación, que no es placentero, sino que es esto que es repetitivo, y ahí está eternamente ocupando este lugar en este caso, de la madre, ¿no? Si me equivoco, ayúdame, por favor. No, en realidad es un ejemplo muy cotidiano el colocarnos en situaciones que aparentemente podrían generar la satisfacción de necesidad, pero que va más allá y que ya desde Freud se va describiendo, como muchas veces estamos, por ejemplo, no lo menciona Freud o Lacan directamente, pero ¿qué pasa cuando vamos a una fiesta y en la fiesta la pasamos bien? Llegamos a tomar alguna bebida alcohólica porque es divertido, o llegamos a animarnos a bailar o llegamos a animarnos a comer. Y en esa misma fiesta entramos en un estado gozógeno donde la persona ya no lo hace por divertirse y empieza a tomar, hasta perder la conciencia. Perder la conciencia no es lo gozógeno, sino la compulsión a la repetición, en palabras de Freud, que excede la capacidad de elaboración del sujeto. ¿Qué pasa cuando estamos ante una persona bulímica? Sabemos que bulimia no es vomitar. Bulimia son los atracones de comida. Y en ese sentido, lo que genera que la persona no solo intente satisfacer una necesidad, sino compulsivamente hablando, incluso aunque no quiera, aunque tenga asco. Porque no sé si han tratado ustedes personas, por ejemplo, alcohólicas o bulímicas, la persona no quiere seguir haciéndolo, la persona siente a veces asco o repulsión, y en el momento en que tiene ese estado gozógeno, sigue ingiriendo la sustancia, sigue ingiriendo la comida, sigue teniendo esta acción, por ejemplo, infidelidades en el caso de personas que, como la parte de ninfomanía, que no o que va más allá de lo que puede simbolizar, va más allá de lo que su deseo pretende alcanzar. ¿Ustedes saben qué dice Freud en Más allá del principio del placer sobre más allá del principio del placer? Es decir, ¿qué es lo que causa más allá del principio del placer? Ya, dinos, por favor. Sí, más que, digamos, es un intento de existir. Para Lacan es un síntoma. ¿Cómo que es un síntoma? Así como los sujetos deseamos, así como las personas sabemos o identificamos aquel
objeto que va a satisfacer la necesidad, el gran otro, llámese lenguaje, llámese cultura, llámese sociedad, también en su existir tiene faltas o tiene agujeros, los cuales son los sujetos deseantes. Es decir, son los sujetos, nosotros. Somos los síntomas de este gran otro. ¿Por qué? Tenemos al idioma, el que sea, inglés, español, latín, si quieren. Pero este idioma, con sus reglas, puede describirlo de alguna forma todo. ¿Y qué pasa cuando existen los sujetos deseantes? No es capaz de funcionar como debería. Los sujetos deseantes utilizan estas reglas de una forma diferente. Le muestran a este gran otro aquello que le hace falta por abarcar. Y constantemente se está intentando llenar ese hueco. Constantemente se está intentando, superyoicamente hablando, de ajustar a este sujeto y a su deseo a las reglas de este gran otro. Este gran otro, economía, este gran otro, cultura. ¿Y qué pasa cuando intentamos satisfacer ese deseo y no lo logramos? Porque casi nunca lo logramos. Surge esta compulsión a la repetición como síntoma de que este gran otro también está en falta. Y en este caso, también como síntoma de que no es posible poder satisfacer nuestro deseo de forma cabal. Ahora, desde la teoría freudiana, vamos a intentar, sí, simbolizarlo. Y vamos a intentar, sí, como mencionó Diana, hallar la razón por la cual el sujeto está, digamos, siempre empujado a una situación gozógena. Ahora, por ejemplo, aquí, y yo les decía, después de escuchar sus palabras o su silencio, cuando yo o alguien les pregunta sobre algo que conocen o algo que desconocen, por ejemplo, están en la escuela o están dando una charla, una conferencia, están enfrente y de repente se quedan sin palabras, aunque hayan preparado el material, aunque conozcan el tema, están entrando en un estado gozógeno. ¿Por qué? Porque el deseo se excedió, se quedan en pausa, se quedan en shock. Y es así de, ¿qué digo? El escalofrío. Y ese estado gozógeno también es lo que permite bordear el deseo del sujeto. Una de las no funciones, sino una de las condiciones para que podamos entender este goce, obviamente es que el sujeto no deseó estar en ese estado gozógeno. No deseo entrar en ese estado. Otro ejemplo es, ¿qué pasa cuando descubren una infidelidad? Cuando descubren una infidelidad de su persona amada, no hablo de ustedes, obviamente hablamos de los pacientes que atendemos. Muchas veces la persona agarra un cuchillo, vamos a pensar, o agarra unas tijeras, y a su objeto amado descarga de forma total esa energía. Se apaga la conciencia y después de haber cometido ese crimen, le vuelve la conciencia, es decir, retorna al registro de lo simbólico. No es que haya planeado actuar conforme a sus celos, por ejemplo, o a su desengaño. Entró en un estado gozógeno y actuó de forma impulsiva. Como cuando hay alguna persona en consulta y dice, es que no puedo controlar mis celos. Bueno, los celos son un estado gozógeno que necesita ser bordeado por lo simbólico para poder entender cómo estructura esa persona su deseo. Por eso les digo, hay muchos ejemplos. Cuando estamos en shock, cuando pasamos a exponer y nos quedamos sin palabras, cuando tenemos muchos celos y los desbordamos, cuando estamos apostando, no me ha pasado, pero cuando alguien apuesta y gane o pierda, sigue apostando. Ese es un estado gozógeno también. Muchas veces cuando estamos enamorados o enamoradas, pasa lo mismo, entramos en un estado gozógeno donde ya no solo se trata de satisfacer una necesidad, se trata de desbordar la capacidad, o más bien la capacidad de simbolizar del yo, se desbordó. Y entonces lo que hacemos, así como Freud en su tercera época, vamos a intentar fortalecer al yo para que pueda simbolizar aquello que está pasando y actuar conforme a su propio deseo. Porque recuerden que el goce no es ético. Sí. Sería lo de acotar el goce.
Exactamente. Entonces, goce y deseo no necesariamente son, no he soltado las tijeras, pero no necesariamente son opuestos, sino son fenómenos psíquicos, son síntomas que nos van a permitir acompañar a la persona a, ahora sí que no a hacer consciente lo inconsciente, sino a incorporar aquello que está manifestando en su vida actual, que es básicamente nuestro papel. Desde lo freudiano, evidentemente va mucho a lo pulsional, entender su deseo, incorporarlo, bla, bla, bla. Si lo vemos desde lo lacaniano, va a ser poder entrar en el terreno de lo simbólico, aquello que está en el registro de lo real, como mencionaba Elena. El nudo borromeo no es algo que tenga solo 3 aristas, puede tener múltiples, pero las 3 que él describe es el terreno de lo real. Sí existe realmente, por ejemplo, esto, una taza, existe realmente células o moléculas que me componen, pero para poder saber quién soy yo, necesitan envolverme con algo simbólico. Es decir, la palabra o el lenguaje que va a ayudar a tramitar o a describir aquello que están observando. Si ustedes ven unas tijeras, están viendo algo en lo real, un objeto que sí existe en lo real, pero que lo que están viendo es solo la imagen que se reflejó y que llega a ustedes. Y que para poderlo entender necesitan pasarlo al terreno de lo imaginario o de lo virtual, es decir, una imagen, una huella mnémica. Y a esta huella se le asocia una palabra que lo describe. Por eso, como Elena mencionaba, vivimos en este mundo o habitamos un mundo que está constituido por estos 3 registros. Un real que está allí, pero que para poder dar cuenta de ello necesitamos envolverlo con un imaginario o virtual, es decir, una imagen mental de aquello que estamos percibiendo, un simbólico. Aquella palabra, aquel gesto, aquel significante, vamos a ponerlo entre comillas, que va a permitirnos compartir con los otros aquello que está dentro de nuestra experiencia psíquica. Y el goce excede a esa capacidad de simbolización como un síntoma de cómo se está viviendo el deseo del sujeto. No sé si queda más o menos claro o ya, ahora sí que, porque de repente es de sí, sí, todo claro y yo, vaya, lo explico muy bien o Sí, que justo ahí yo igual leía que hay una diferencia entre lo real y la realidad, ¿no? sí, Que lo real involucra todo esto que tú explicas, que es una cuestión más inconsciente, incognoscible, ¿no? O sea, que no sí. tenemos representación ni en imagen ni en palabras, o sea, ni en simbólico ni en imaginario, pero que es lo que es, ¿no? O sea, hay una realidad y esta es una representación, lo que tú nos explicabas, ¿no? Una taza. Pero todo lo que nosotros, por ejemplo, Armando, ¿quién es? Involucra un montón de cosas más, ¿no? O sea, está el nombre, la imagen y toda la cuestión como inconsciente que ni tú mismo puedes tener noción de lo que es, ¿no? Que está ahí, que Sí. eso sería lo real. Y también Ujú. había leído justo como en el goce hay una satisfacción sexual en el síntoma, ¿no? Que era lo que explicabas, o sea, es una cuestión, pues sí, que al final va más allá del deseo porque no está satisfaciendo nada más eso, sino que es una cuestión de estar buscando algo que pues no vas a encontrar ahí, pero que incluso atenta contra la propia persona, ¿no? Ujú. Y aquí Y vamos que a poder, digamos, no tomarnos muy a pecho la palabra síntoma, porque a veces lo tomamos como algo negativo, el síntoma de que hay una enfermedad o algo, cuando síntoma simplemente es una señal de que algo está ocurriendo y que escapa a lo evidente. Eso es un síntoma. De tal forma que el propio lenguaje es un síntoma para el sujeto. ¿Por qué? Porque el hecho de habitar en el mundo del lenguaje, por eso se explica que los seres humanos somos lenguajeros, porque el lenguaje mismo es un síntoma de que nuestro deseo no puede ser satisfecho del todo. Y siempre que hablamos, va a haber un plus, algo que no vamos a poder comunicar por medio del lenguaje, pero que al mismo tiempo siempre vamos a comunicar más allá que lo que tenemos intención de comunicar, ¿no? yo Parece ahí, paradójico. por ejemplo, yo también traía a colación la película de Ninfomanía, no sé si ustedes ya la vieron,
Vienen 2 tomos, o sea, viene Sí, 1 y 2. Si ya la vieron, si recuerdan a esta chica, primero lo que quiero señalar es, si ya la vieron, ¿se acuerdan cómo es ver la película? O sea, uno termina o durante el proceso de la película, porque también es larga cada uno de los 2 capítulos, termina sintiéndose mal. O sea, no disfruta esa película, o sea, dices, "Ay, ¿por qué la estoy viendo?". Inclusive uno dice, ¿por qué la estoy viendo? Y viene el capítulo 2, ¿y por qué voy a ver el capítulo 2 que no está causando ningún placer, ¿no? Y ahí está también parte del goce nuestro, puesto en esa película, en donde pues la estamos sufriendo. Y si seguimos la historia gozando, según la palabra que estamos aquí con Lacan, cuando vemos el final de la película, donde esta chica, como la ha estado relatando todo a este hombre, que parece que es asexual, porque eh, es la representación del padre, si lo vemos ahí, es algo que se siente protegida, y que al final de la historia vemos que este hombre también quiere acceder a ella de manera sexual, y que ahí entonces es cuando menciona Armando que ella descarga toda esta energía, pues destruyendo a esta persona, porque no está consiguiendo justamente lo que según ella estaba queriendo ser satisfecho, que es tener a esta figura asexual que la protegiera y que la entendiera, ¿no? Entonces, traigo a colación esto porque creo que es un muy buen ejemplo esta película de cómo nosotros mismos estamos gozando en este sentido, con esta palabra, eh, toda esta historia que uno dice, bueno, es que ya terminó el material 1, ¿por qué voy a poner el material 2? O sea, y a lo mejor uno dice, porque se va a componer la historia, ¿no? Pero que nos trae a nosotros en un malestar que sí. puede llegar hasta lo biológico, ¿no? O sea, de sentirse uno mal. Y lo traigo a colación justamente para eso, para que podamos identificar y ponerlo entonces ahora con los pacientes, porque bueno, todo esto es una teoría muy interesante, pero es que hay que llevarlo para con los pacientes y poder entender cómo está este paciente gozando en este proceso gozoso, y cómo nosotros, por eso es lo que hablaba yo, tendríamos que estar tratando de acotar este proceso, para que él pueda ponerle desde primero palabras y ahora sí significado, como lo está diciendo Armando, y que entonces el yo ya sea capaz de contenerlo y no se desborde. ¿Estoy bien? Sí, y que vale la pena porque creo que el tiempo nos alcanza, siempre el tiempo nos está persiguiendo. Masoquismo no es lo mismo que goce, son cosas completamente diferentes. Mientras que en el masoquismo hay, y lo vemos desde lo freudiano, un mecanismo de defensa que puede ser vuelta a lo contrario o simplemente sexualización, donde la persona sí disfruta, sí tiene dosis de placer en situaciones aparentemente displacenteras. En el goce se excede la capacidad de elaboración de la persona. Por ejemplo, y ahí les tengo como una lista muy como general. Cuando estamos escuchando un chisme y que ni siquiera parpadeamos, cuando estamos jugando videojuegos, cuando estamos viendo una película o cuando estamos viendo una serie, cuando estamos leyendo, sobre todo personas que leen constantemente, que incluso dejan de hacer otras actividades por estar leyendo, cuando estamos, o personas que tienen una parte paranoide, personas con trastorno obsesivo compulsivo, están en estados gozógenos constantemente. Cuando estamos usando el celular, por ejemplo, estamos en un estado gozógeno. Se rebasa nuestra capacidad de elaboración. Oye, ¿te gusta? Pues no es que me guste o no me guste, solo no puedo dejar de hacerlo. Ahí hablamos del estado gozógeno. Y ahí es donde, como nos comenta Diana muy acertadamente, vamos a intentar bordear ese estado gozógeno para poderle dar una simbolización, para que la persona lo traiga al terreno de donde el yo pueda acotar.
esa acción desbordante, esa acción subjetivada, por decirlo de alguna forma, y que los estados gozógenos son más bien un síntoma, no un síntoma necesariamente de bienestar o malestar, pero es un síntoma de dónde es posible hacer algo más para el sujeto. Por eso nos metemos mucho en el terreno del significante, porque vamos a permitir que la persona escriba su historia. No solamente, ahí es donde muchas veces caemos como, oye, ¿cuál es el objetivo de la terapia psicoanalítica? Y Lacan dice, pues no buscamos que la persona se cure, tampoco buscamos su bienestar. ¿Por qué? Lo que buscamos es analizar, es permitir a la persona que pueda existir, que pueda ser. Y en ese sentido, pueda reconstruir su historia y pueda articular su propia cadena significante, ¿no? Obviamente estamos ahí de acompañantes, no como para decirle, mira, ese es el camino correcto de la salud mental y tú debes hacerlo de esta manera, porque lo condenaríamos o la condenaríamos a un estado gozógeno, que es normalmente lo que ocurre. Y ¿Alguna creo duda, que ejemplos, no eso sé? ocurre mucho, por ejemplo, con coach Mm, que son muy directivos, bueno, no, son directivos, son y que directivos. entonces, cuando falta el coach, entonces la persona queda bloqueada, no sabe qué hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, a diferencia del análisis, donde construye sus herramientas, construye, como tú dices, su historia y elabora, ¿no? Es capaz de elaborar. Exacto. Es decir, en consulta sí es posible que repita esos momentos de dependencia, ¿no? Mucha gente de repente preguntando, oye, ¿se enamoran de ti los pacientes? No, nunca se enamoran, pero repiten el cómo en el proceso de resistencia, repiten lo que ocurre en sus vínculos externos aquí y se trabaja con eso. Ixchel. Nada, pensaba también por las compañeras que están, que, bueno, Sepia contó que se está adentrando al psicoanálisis, como lo importante y una de las razones por las que a mí me parece importante el psicoanálisis, yendo de la mano de lo que dice Diana, es que justamente el que no sean entrevistas dirigidas permite que el paciente traiga estos significantes, como sea que los vayan o haya podido encadenar esos significantes, su historia, ¿no? Qué pone en su deseo, qué lugar le está dando ese perro, ¿no? De tu paciente. Sí, Y eso es fundamental porque nos muestran, es la posibilidad de que nos muestren su realidad psíquica, no el cómo debe de ser la realidad psíquica, que además no existe el cómo, quién sabe, quién sabría el cómo debe de ser, ¿no? Y a mí me pasa mucho en la clínica con infancia, niñez y adolescencia, la importancia de que esas mamás, esos papás puedan traer lo que para ellos significa ese hijo o hija, ¿no? ¿Qué lugar ocupa para ellos en su vida? ¿Desde dónde lo tuvieron? ¿Qué fantasmas hubo ahí? ¿No? O sea, cómo vivieron ellos su Edipo para darles el lugar a esos hijos. Y es muy, muy importante porque es el lugar al que llegó ese niño o niña con el que con quien voy a trabajar. Eso por un lado, y también pensaba como otra forma para entender lo real que sirve muchísimo es la clínica de lo traumático, ¿no? Cuando hubo un accidente, cuando alguien vivió un accidente que es tan difícil de primero poder pensar y luego de poner en palabras, ¿no? Ni siquiera es que queda en el inconsciente, no hay representación todavía a eso que vivieron, es todo a nivel sensación. exactamente. Y que ahí Ujú. tocas un tema que a lo mejor no mencionamos del todo, el atravesamiento del fantasma. No una cosa prescriptiva, pero que en el transcurso de las sesiones psicoanalíticas es algo que tiende a ocurrir, como el sujeto y su relación con los objetos, es decir, con el objeto, cambia al poder hacer este atravesamiento de su propio fantasma y de cómo evalúa, cómo construye su realidad. Pues básicamente el día de hoy creo que se nos termina ya el tiempo.
Ya tenemos varias pláticas, hay personas nuevas aquí, ya tenemos varias pláticas, están en el canal, si esta León luego nos va a poner el canal ahí para que puedan visitarlo, y denle ahí un like para que tenga un poquito de más difusión, ¿no? Y acuérdense que estamos aquí cada mes y las pláticas que hacemos son conforme lo que ustedes van pidiendo, ¿no? Bienvenidas a las que se conectaron el día de hoy, que son nuevas, y bienvenidos también a los que no son tan nuevos y nos siguen, ¿no? Algo que quieran decir, algo con que quieran cerrar. En este caso va a ser un gusto que podamos vernos nuevamente en las charlas futuras, que efectivamente son una vez al mes, los lunes de 9 a 10 y media, o el resto de las semanas en las sesiones de supervisión en grupo pequeño, para quien quiera, de la mano de Elena, de ti, Diana, y conmigo, adquirir estas herramientas, formarse como terapeutas desde este campo de conocimiento que es el psicoanálisis. Claro que sí, y muchos han preguntado que si, que no van a entrar o que no pueden entrar porque no tienen paciente. No es necesario tener un paciente, o sea, uno va aprendiendo de la escucha y de los pacientes de los demás. Cuando alguien trae un paciente, en ese momento se convierte en nuestro paciente y aprendemos también de eso, ¿no? Elena, Yo quisiera, perdón, creo que Adelante. Sí. pero bueno, quisiera darles las gracias, primero por la invitación, segundo porque me permitieron entrar a este grupo. La verdad es que es bastante nutricio, me voy muy contenta. Todo lo que comentaron me ha servido muchísimo. Creo que es ver desde las raíces y verlo desde otro enfoque. Entonces, mil veces agradecida. No me queda más que de indicarles y de darles mi agradecimiento y decirles que yo sí estoy interesada en continuar entrando a las clases y pues en todas las actividades que ustedes puedan realizar. No tengo su contacto, les digo que vi el link en un grupo de psicólogos, entonces, bueno, pues ojalá que lo pueda tener para que pueda irme anexando a sus actividades. Muchísimas gracias, Elena Laguna, servidora, y bueno, pues estoy a sus órdenes. si nos puedes poner nada más tu correo aquí En el chat. en el chat para que ahorita te contacten, ¿sí? Claro que sí. Elena, ¿algo que quieras Sí, decir? pues agradecer a todos por estar aquí y pues esperamos que nos acompañen en el grupo de supervisión. Se pone muy interesante, somos pocos, entonces podemos participar mucho y se aprende mucho escuchando, como dice Diana, de toda la Sí. experiencia clínica de los demás, ¿no? Y Ujú. agradecer nuevamente que estén acá por otra vez con nosotros. Sí, ya en esta primera charla de 2024. Ya. Pues muchas gracias a todos y pues bienvenidos.